En este segundo video vamos a ver cómo usar este micelio que cultivamos en semillas de maíz directamente de los hongos que compramos en el mercado para que ahora lo cultivemos en sustrato y lleguemos a la mejor parte, que va a ser la cosecha de nuestros propios hongos cultivados en casa. Una vez que tenemos todas las semillas de maíz bien invadidas con el micelio y más que nada cuando veamos que todo el frasco está bien blanco, es el momento ideal para pasar a la segunda etapa de cultivo. Como vimos en el video anterior, estuvimos usando semillas de maíz para toda esta etapa inicial, pero ahora vamos a necesitar sustratos de origen vegetal y más que nada tenemos que buscar sustratos que sean de este tipo. Acá tengo habas, por ejemplo también cuando cultivamos acelgas y entran en floración, si a la planta la dejamos secar, vamos a tener tallos también de este tipo. Por otro lado, si cultivamos por ejemplo girasoles, podemos usar toda la planta cuando está seca, desde la base de la inflorescencia hasta las hojas también, y así podemos usar muchísimos cultivos que podemos tener en la huerta, como por ejemplo también pueden ser todos los restos de maíz, incluido todo el marlo que tenemos por adentro, que esta parte es muy buena para este tipo de cultivos. Pero hoy a todo esto lo vamos a hacer en este tipo de paja de cereales. Esta es de trigo, se puede usar avena por ejemplo, cebada. Acá lo importante es que cualquier material que usemos lo tengamos triturado de aproximadamente unos 5 a 10 centímetros para que cuando hagamos todo el cultivo y sembremos con los hongos pueda crecer bien por toda la superficie de estos restos vegetales para tener una mejor producción. Por otro lado, también podemos usar virutas. Más que acerrín, te recomiendo la viruta porque el acerrín es muy pequeño y el problema que tiene es que se va a compactar mucho y eso va a impedir el crecimiento del hongo. Si llegas a tener acerrín, por ejemplo, combínalo con este tipo de virutas para generar un poco más de espacio y esto ayuda al mejor crecimiento. Por otro lado, en cuanto a las virutas, una recomendación general es no usar la que viene a partir de coníferas, de pinos, porque la resina atrasa mucho el crecimiento. Ahora te voy a mostrar cómo pasteurizarla para que el hongo pueda crecer más rápido y con una competencia mucho más baja. Lo que te voy a recomendar es que como todo este material vegetal estuvo en contacto con la tierra, es muy probable que tengamos espora de hongos, bacterias también que pueden estar en la forma resistente y esto puede llegar a ser un problema. Te voy a recomendar que a todo esto lo mojes bien, más que nada para darle una hidratación y así lograr que, por ejemplo, si llegamos a tener alguna espora resistente, con la humedad va a empezar a germinar para que en el momento en el que hagamos la pasteurización logremos eliminarlas y así nuestros hongos van a tener menos competidores. Y así como está, te voy a recomendar que lo dejes de un día para el otro, lo ideal son 24 horas, para darle tiempo a que todas esas estructuras de resistencia puedan germinar, brotar y las eliminemos con la pasteurización que te voy a mostrar después cómo hacerla. No tiene que estar encharcado, pero sí tenemos que lograr cuando lo toquemos que estemos sintiendo que está húmedo y no tenemos ninguna parte seca. Y la dejé reposar por aproximadamente casi un día. Lo podríamos hacer antes, pero siempre te recomiendo que pase un poquito más de tiempo para lograr que todo microorganismo que esté en estado bien compacto de resistencia pueda nacer para que cuando hagamos la pasteurización lo vamos a poder eliminar. En este caso tengo esta olla bien grande para hacer toda esta pasteurización. La idea es que le pongamos agua hasta aproximadamente llegando casi hasta la mitad para que de esta forma el agua que vamos a tener por abajo al estar caliente va a empezar a pasteurizar todo el material que esté por abajo y después a todo esto lo vamos a empezar a remover. De cualquier forma, la parte que va a quedar arriba se va también a pasteurizar por el vapor que va a salir de arrastre desde abajo y eso también ayuda a que tengamos un material mucho más limpio. Acá el objetivo nuestro no es esterilizar al 100%, sino que más bien estamos buscando bajar la cantidad de microorganismos que estén en todo este material donde vamos a cultivar ahora los hongos. Así como está, ya lo dejo directamente al fuego. Te voy a recomendar que sea un fuego de moderado a bajo hasta que empecemos a ver que sale el vapor y poco a poco con una cuchara o alguna pinza lo vamos a ir removiendo para lograr una mejor pasteurización. Como la tapa de esta olla, que era de mi mamá, la perdí, le pongo una normal, más que nada para contener un poquito más el vapor. Pero esto no te preocupes, acá en casa lo estoy haciendo directamente en la hornalla, pero si no, esto con cualquier tambor recipiente que tengas afuera y más que nada cuando lo hacemos a gran escala, podemos usar leña para lograr esta pasteurización y cada tanto lo vamos a revisar. Acá estuve apretando un poquito para que quede así
todo el trigo se va a humedecer y nos va a quedar un poquito por abajo. Ya estamos en 79 grados, aproximadamente casi 80. Y para darte cuenta más o menos de esta temperatura es cuando empezamos a ver que le sale este vapor de agua que todavía no llegó a hervir. Y es en este momento cuando le vamos a poner el fuego bien bajo y dejarlo por aproximadamente 1 hora a 1 hora y media para lograr una buena pasteurización. Como el agua se va a empezar a evaporar, lo que te voy a recomendar es que a esto lo vayas moviendo cada tanto para que todo lo que queda por arriba termine bien pasteurizado. Y una vez que tenemos todo este trigo que está bien escurrido, a esto te recomiendo que hagas una dilución de una parte de esta agua con una parte de agua común para regar las plantas. Y ahora te voy a mostrar, hoy lo vamos a hacer en una botella estas de agua, de las de 6 litros. A esto lo podemos hacer también en bolsas de plástico. Lo vamos a ver más adelante cuando hagamos cultivo de hongos en otros sustratos distintos que tenemos en casa. Y es importante, como en el caso de las plantas, que le hagamos perforaciones por abajo, porque estos hongos, cuando los cultivemos, en este caso en trigo o en el sustrato que usemos, van a generar metabolitos secundarios, que es como si fuera un agua que va a caer, y lo importante sería que salgan del envase para que no se vayan acumulando en el fondo. Por otro lado, porque es un caso particular, que es la botella, le vamos a hacer perforaciones aproximadamente de no más de 1 centímetro alrededor. Fíjate que por acá le hice 3 y después las intercalé otra por acá. Y así también 3 entre medio de cada una de estas dos perforaciones. Y para tapar estas perforaciones y que tenga una aireación extra, porque después por acá es donde van a terminar saliendo los hongos, uso una gasa que la voy a cortar a la mitad de esta porque así nos alcanza súper bien. Y lo que vamos a tratar de hacer es tapar esta perforación con un pedacito de cinta. Lo vamos a poner y que no quede muy apretado. Esto no solamente nos va a ayudar para que el sustrato cuando lo pongamos no se salga, sino que también va a impedir que tengamos una excesiva aireación, porque cuando estemos sembrando el hongo acá y mientras que crezca adentro de la botella, va a necesitar tener niveles más bien bajos de oxígeno para que pueda invadirlo bien. Y en el momento en el que vayamos a hacer la fructificación para que salgan los hongos por estas perforaciones, le vamos a sacar toda esta gasa con la cinta para que tenga mayor entrada de oxígeno, y eso es lo que estimula la producción de todos los hongos. Y así se lo vamos a hacer en todas las perforaciones. En este caso, porque estamos usando una botella, pero esto no es necesario en un principio hacérselo a la bolsa, porque a la bolsa después la podemos perforar. En cambio, en estos casos, como estamos hablando de un plástico bastante duro, se nos va a complicar en el momento que empecemos a estimular la fructificación. Y así es como nos va a quedar. Antes de empezar con la siembra, nos ponemos un poquito de alcohol en la mano, todo alrededor donde vamos a sembrar. Adentro también, un poquito, no le va a venir mal, para que cualquier espora que podamos llegar a tener adentro de la botella no crezcan. Siempre antes la lavamos bien con agua y jabón. Por acá está el micelio que te mostré cómo hacerlo en el video anterior. Siempre vamos a tener frascos que van a estar mucho más invadidos que otros. Algunos tardan un poquito más, pero siempre vamos a tratar de buscar que esté bien blanco. Mira por arriba cómo está todo este micelio. Esto lo ponemos ahora con el trigo y no sabes la velocidad de crecimiento que tiene. Y a como le faltaba un poquito, me voy a llevar este otro porque toda la parte de arriba quedó bien invadida. Por acá atrás, en este caso, está cultivado sobre semillas de trigo. Un punto importante, cuando ya tenemos estos frascos que preparamos antes y vemos que la invasión es casi hasta abajo de todo, ya los podemos guardar, por ejemplo, adentro de la heladera, y esto nos va a durar por aproximadamente unos 2 a 3 meses. Cuanto antes lo puedas usar, mucho mejor para poder cultivar tus propios hongos. Y en el caso, por ejemplo, que este frasco lo hayamos dejado dentro de la heladera, antes de hacer la siembra en este trigo, lo que te voy a recomendar es que lo saques de la noche anterior para el día siguiente. Así el micelio va a llegar a temperatura ambiente y con esto vamos a empezar a generar una preactivación de todo el hongo antes que lo pongamos directamente en este trigo. Una cuchara que la vamos a limpiar bien, toda la mesada donde vamos a trabajar. Esta etapa no necesitamos tener un mechero o el fuego de la cocina prendido, porque es una etapa donde tenemos prácticamente toda la botella limpia, el trigo lo tenemos pasteurizado, y para empezar, en el fondo le suelo poner un pedacito más de gasa
para tratar que no se nos salga esta paja de trigo. Y ahora lo que vamos a hacer, y es importante en este momento, ya tengo las manos bien limpias con alcohol, cuando lo apretemos no tenemos que ver que chorrea nada de agua, porque un exceso de agua puede terminar perjudicando todo este crecimiento de los hongos. Y ahora nos vamos a ir adentro de la botella para que lo puedas ver mejor. Acá lo que vamos a buscar es generar una capa de aproximadamente 3 centímetros y vamos a empezar con esto. Fíjate lo que es. Totalmente blanco, llega hasta arriba del frasco. Esto lo vamos a aprovechar también. Tengan en cuenta que acá el micelio está creciendo pero totalmente activo porque tiene toda la energía de los granitos de maíz donde lo sembramos. Y lo que suelo hacer, por ejemplo, en esta parte que está arriba, antes de sacar los granitos de maíz que están invadidos, lo voy a pasar todo hacia alrededor porque acá tenemos el micelio que está creciendo sobre el frasco y esto lo vamos a poner directamente así porque es lo que va a terminar creciendo súper rápido. Por otro lado, cuando estén trabajando y abran el frasco y empecemos a moverlo como hice recién, tienen que sentir el olor acá. Es olor a bosque, olor a limpio, olor a hongo pero totalmente natural. Es increíble el olor que tiene. Nunca van a sentir olor feo, eso es muy importante. Y después, con la cuchara bien limpia, vamos a hacer esto. A romperlo. Ustedes no se imaginan el olor espectacular que tiene esto para lograr tener, no quiero que se me caigan, las semillas de esta forma. El aroma es espectacular y con las manos bien limpias vamos a empezar a desparramar estas semillitas de maíz que están invadidas con todo el micelio alrededor, cargadas totalmente de energía porque las sacan del maíz, y ahora le vamos a dar a su vez más energía cuando a todo este hongo le estemos alimentando con este trigo que le estamos poniendo ahora. Tratemos siempre que quede bien distribuido, en este caso porque lo estamos haciendo con este trigo, pero si no, a esto también lo podemos hacer con virutas. Como te comentaba al principio, es importante que no sean de pino. La viruta ideal es la del álamo, por ejemplo. Esto se nos llegó a caer acá. Ves que tenemos mucho micelio, pero te voy a recomendar que con la mano lo abras para distribuirlo mejor. Tengan en cuenta que cada granito que cayó es un foco de invasión de este hongo. Siempre es mejor que quede bien separado para que tengamos una buena invasión. Te voy a recomendar que hagas capas aproximadamente de unos 3 centímetros a 5 y después vamos con todo esto. El cultivo de hongos, la verdad que es algo impresionante. Vamos a ver más adelante otras técnicas donde podemos usar esto para cultivar estas mismas gírgolas, porque a veces se puede dificultar conseguir los sustratos y volvemos a hacer lo mismo. A medida que le vamos poniendo el trigo, vamos a presionar no muy fuerte como para que quede súper compactado, pero le vamos a dar una leve presión para que de esa forma todo el granito este de maíz que ponemos entre bien en contacto con el trigo y así logremos una mejor invasión de todo este hongo. Lo mismo para la viruta, cuando la usemos vamos a generar una leve presión y es por eso que no te recomiendo usar aserrín, porque como el aserrín es mucho más pequeño, si nosotros compactamos no van a quedar buenos espacios para que el hongo pueda crecer y esto puede terminar en una frustración porque no vamos a ver que avance el cultivo. Fíjate que con un frasquito de esto sembramos completamente toda una botella y esto lo vamos a hacer hasta arriba de todo. Más adelante voy a hacer un par de videos más hablando de contaminaciones que podemos tener en esta primera etapa de cultivo, más que nada para hacer una identificación rápida de posibles contaminantes que podemos llegar a tener, porque a veces suele pasar. Pero con esto no quiere decir que no lo podamos hacer en casa, sino que a medida que vayamos practicando vamos a empezar a perfeccionar la técnica y cada vez vamos a tener menos contaminaciones a medida que vayamos practicando todo esto. Y arriba de todo le voy a poner un poquito más y así como está, acá me quedó uno, lo vamos a poner ahí para que empiece a crecer. No lo vamos a desaprovechar. A toda esta botella ahora la vamos a tapar acá arriba. Lo que hago con un pedacito de cinta, lo afirmo. Y ahora este es el inicio de la mejor etapa de cultivo de estos hongos,
Por acá vemos los granitos estos de maíz. Lo que te voy a recomendar es que cada 2-3 días, y estoy seguro que lo vas a hacer todos los días y es lo que haría yo, andá fijándote que vas a ver que poco a poco esta partecita blanca que tiene alrededor se va a empezar a extender. Siempre en el centro vamos a tener el granito de maíz invadido y vamos a ver que el hongo crece en forma circular. En un principio podemos llegar a ver que hay un poco de condensación de la humedad. Esto es totalmente normal porque todo el trigo estuvo pasteurizado. Y en esta etapa hay dos puntos súper importantes. Por un lado, a todo el cultivo este de hongo, en esta etapa donde tiene que invadir todo el trigo, lo vamos a tener que dejar en una habitación que tenga aproximadamente unos 20 grados, 22 grados, más o menos que ande por esa temperatura. Si llega a 25 no vamos a tener problema, pero tratar que se mantenga en ese rango y que no suba mucho o que no baje. En el caso que llegue a subir mucho, lo que vamos a hacer es ventilar la habitación para volver a bajar la temperatura, y es normal que en esta etapa de crecimiento del hongo, cuando lo toquemos, podemos llegar a sentir que está tibio porque tenemos todo el proceso de crecimiento. Pero el otro punto importante, y lo voy a hacer acá así con la mano, es que en esta etapa lo dejemos bien en oscuridad porque el micelio es sensible a la luz y así le vamos a dar una ventaja extra para que lo pueda invadir totalmente. A medida que vaya pasando el tiempo, vamos a empezar a ver cómo poco a poco este micelio empieza a crecer. Es normal que el sustrato se ponga todo de color blanco y esta es la mejor señal que nos puede pasar porque nos está indicando que tenemos un crecimiento de todo el micelio en excelentes condiciones. A este cultivo lo vamos a mantener siempre a esta oscuridad y alrededor de los 20-23 grados aproximadamente hasta que tengamos una invasión casi del 90%, que esté prácticamente todo blanco, y cuando lleguemos a este momento, que van a pasar unos 15-20 días, puede ser antes, puede ser después, esta es la señal que nos indica que ya podemos empezar con toda la etapa de la fructificación. Vamos a tratar de bajarle la temperatura pasándolo a un ambiente que tenga la temperatura un poquito inferior a la temperatura donde lo estuvimos cultivando. Esta baja de temperatura, que no tiene que ser muy prolongada, como mucho un día, es lo que va a estimular toda esta futura fructificación. Y después, a esta botella, o en el caso de que lo hagas en bolsas, lo vamos a poner en una cámara de cultivo. Acá en casa estoy usando estas estanterías que las pinté para protegerlas de la humedad y después las recubrí todas con nylon para que aumente la humedad en todo el interior. Lo que vamos a empezar a hacer es sacar estos pedacitos de gasa que pusimos para que de esta forma tengamos una oxigenación extra, que esto también ayuda muchísimo a que empiecen a salir los hongos. En un principio vamos a ver que empiezan a aparecer como todos unos puntitos blancos. El micelio se hace como tridimensional, más bien de una forma circular. Y en este caso te voy a mostrar acá una fructificación que la estuve filmando aproximadamente cada 6 horas. A veces suelen quedar, y depende del tipo de hongo, tiene la parte de arriba gris, en este caso son las gírgolas. Y después vamos a ver que de repente esto empieza a crecer súper rápido. En esta etapa de cultivo también es importante, cuando pasemos esta botella, en este caso, o las bolsas, que tenga un poquito de luz. No queremos que esté en oscuridad porque estos hongos necesitan tener algo mínimo de luz porque tienen un fototropismo positivo. Quiere decir que el hongo busca la luz, y si los seguimos cultivando, por ejemplo, y hacemos esta fructificación en un ambiente oscuro, este hongo va a salir siempre a la búsqueda de la luz y van a quedar finitos y alargados. Pero con un extra apenas logramos que se empiecen a desarrollar bien, hasta que vamos a ver que con el pasar del tiempo, y esto te puedo asegurar que son días nomás, empezamos a ver ese hongo espectacular que vamos a poder cosechar. Y otro factor importante es que en esta cámara donde vamos a cultivar y hacer fructificar estos hongos, tenemos que mantener una humedad de aproximadamente un 80-90%, y a esto lo vamos a hacer con un rociador cuando estemos en casa, directamente mojando las paredes de la cámara de cultivo, y así vamos a lograr una humedad extra. Y otra recomendación que es muy importante para no perder este micelio: en el momento que hagas la cosecha, toda la parte de atrás de estos hongos, el tronquito, te voy a recomendar que a eso lo vuelvas a sembrar, porque ahí tenemos el micelio totalmente activo, está mucho más limpio que los hongos que podemos comprar en el mercado, y así vas a lograr una invasión mucho más rápida de las semillas que uses y nunca te va a estar faltando este micelio. Y una vez que cosechamos todo, lo volvemos a poner de nuevo en la cámara de cultivo para que empiece una segunda etapa de producción,
que en el caso de los hongos se las suelen llamar oleadas. Y por acá tengo otra más que también empecé con toda la etapa de producción para que los podamos cultivar en casa. Espero que te sirva, que lo pongas en práctica y que coseches muchísimos hongos en tu casa. Te mando un saludo grande. ¡Chau!